Hola, quien les habla es Federico Romero Aba. Como operador está Benjamín Rose. En las cámaras Lucía Sinali y Rodrigo Sarrias Fabré. A mi izquierda está Camila Perren. ¿Cómo andas, Cami? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Pizza, Birra y Entrevista. Hoy con invitado de lujo. Un director que ha dirigido películas como Casa Propia, de Caravana, Ciudad Universitaria, la que está ahora como estreno, que está en la cartelera de cine, la película La Zurda, el señor director Rosendo Ruiz. ¿Cómo andabas, Rosendo? Hola, ¿cómo les va? Un gusto estar acá, charlando con ustedes del cine. Qué bueno. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir, primero que nada por hacerte un tiempo para venir y charlar con nosotros. Somos personas muy curiosas y vamos a hacer la primera pregunta muy particular y la más importante esta noche. ¿Tomás mate? Sí, claro, obvio. Me bajo un termo y medio todas las mañanas, después que me levanto y me pongo a laburar. Como corresponde. Como corresponde. Acá le doy el mate. Y después de constructurar esta entrevista con esa gran pregunta, vamos a pasar a las preguntas de la película La Zurda que fuimos a ver con mis amigos en el Gran Cine Club Municipal. Hermoso cine, hermosa película. Y la primera pregunta dice así, va referido más que nada al guión de la película. Esta película la escribiste junto a Alejandro Cosa. La pregunta es una pregunta general. Más que pregunta y respuesta, esto quiero que sea una charla, ¿no? Pero referido al guión es una pregunta general. Lo escribieron de a dos personas. ¿Cómo fue esa cuestión? ¿Lo vienen escribiendo hace mucho? ¿Vos caíste con la idea? ¿Él cayó después? ¿Hicieron borradores? ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esta cuestión del guión? Mira, fue hace mucho, no me acuerdo de los detalles, pero sí de cómo fue que trabajamos con Alejandro, porque este guión lo escribimos inmediatamente después del estreno de Caravana. Hace mucho tiempo ya. En el Sí. 2011 fue el estreno en cines de Caravana, ponele que empezamos con Alejandro en el 2012, Uh-huh. todavía muy pegados a ese universo de la noche, del cuarteto, de los márgenes, Tal cual. de la noche cuartetera cordobesa. Entonces, escribimos el guión pensando en géneros, en mezcla de géneros. Uh-huh. No era uno solo en particular, nos sentíamos muy influenciados por los elementos del film noir, del policial negro, que, viste, las características de esos guiones son la noche, Tal cual. Sí. policía corrupta, mujer fatal. Uh-huh. La Tana ahí hace un papel Claro. increíble. Sí, me encantó. Entonces, en base a esos elementos que iba a tener la película, bueno, fue como un rector para la escritura, pero no era un policial negro, porque el policial, el protagonista es la policía Uh-huh. y trata de descubrir los crímenes. En este caso no era, por eso digo que era una mezcla de géneros. Tal cual. El principal es un bromance, que es la amistad. Yo creo que el corazón de la película es la amistad de los dos pibes. La Zurda y Jonathan, sí. Claro, Sí, tal cual. que tienen, si alguien me lo puede, me pregunta en un resumen, digo, es la historia de dos amigos que tienen una crisis y Uh-huh. se transforma esa amistad, ¿viste? Como Tal cual. Se puede ver reflejado capaz en la escena en donde ellos dos charlan en la casa de la Tana, ¿no? Y hablan de la música, cómo los dos los interconecta la música también. Una escena hermosa también. Que Sí. después llega una pelea, etcétera, pero... sí, que Jonathan se siente traicionado. Ajá. Esa parte del guión yo la incluí porque era algo que a mí me había pasado con un Uh-huh. amigo. Uh-huh. Y yo siempre digo que los guiones no los hago para decirle yo al mundo, esto es lo que tengo para decirles con esta película, Uh-huh. que insisto en que hay directores que sí, que escriben un guión, lo filman De pe a pa. de pe a pa y son películas geniales. Tal cual. En mi caso son temas, personajes, situaciones con las cuales me quiero meter Sí. y profundizarlas. Quiero que los actores propongan y cada vez nos vayamos más hacia adentro con cada temática. Uh-huh. Entonces yo, gracias a la peli, terminé de descubrir cómo había sido esta traición de mi amigo. Entendí que no me había traicionado en realidad, que él estaba siendo consecuente con lo que él quería. Sí. Y eso a mí me provocó un gran dolor porque yo lo sentí como traición. Esto de que le dice,
si eso era lo que querías, ¿por qué no te fuiste antes? Ujú. ¿Por qué te has quedado hasta ahora? Tal cual. Jonathan tenía muy en claro qué era lo que quería y creía que La Zurda también. Tal cual. Para usted fue muy catárquico, ¿no? El rodaje, la escritura. Siempre hay algo de eso en la escritura, sí. Y bueno, como me preguntabas cómo era la metodología, nos juntábamos 2 veces por semana a desayunar y a empezar a pensar en la peli. Ujú. Nos proponíamos escribir una escena o secuencia para el próximo encuentro, uno o el otro. Ujú. Y después lo que hacíamos es pegar la escaleta, ¿viste? En esos papelitos que tienen para pegar en la pared. Sí. Entonces íbamos escribiendo ahí las escenas y en una pared íbamos pegando. Entonces íbamos sacando Ajá. y en base a la estructura aristotélica de los 3 actos, del conflicto, de los puntos de giro, entonces sabíamos más o menos en qué momento tenía que estar planteado el conflicto, en qué momento los giros, entonces íbamos llenando con escenas y secuencias. Decíamos, che, todavía nos faltan 10 minutos de desarrollo para llegar al clímax. Bueno, Ujú. sí, ese Fue el siguiendo método. una estructura en sí. Sí, sí, sería. claro. Excelente. Eso, excelente. Con respecto a las improvisaciones, dijo que los actores son partícipes también, muy activos. Sí. Esta película protagonizada por Juan Cruz El Gáname, que hace de La Zurda, Marcio Salas Ramsés, ¿permitís mucha improvisación? Sí, mi método de trabajo es tener un guión bastante desarrollado, escrito, desde la soledad de la escritura, por más que éramos 2, cuando uno se pone a escribir es solo, Ujú. pero que siempre me sirve como guía, como dice el nombre, que es un guión, una guía grandota, para después seguirla trabajando, no es una Biblia. Tal cual. Entonces, con los actores empezamos a crear los personajes y después el vínculo entre ellos. Ujú. Entonces, mientras se empieza a dar el vínculo, yo voy reescribiendo el guión en base a lo que van proponiendo. Yo creo que tendría que hacer el ejercicio alguna vez, que si el personaje de La Zurda lo hubiera hecho otro pibe de los que fue al casting, seguramente hubieran cambiado un montón de diálogos. Era otra película. Era otra peli Claro. y ver cómo lo hubiera interpretado esa otra persona. ¿Y la selección por cómo fue? Casting hicimos con 2 amigas que fueron parte del equipo de dirección, la Valentina y la Belu. Organizamos un casting de 3 o 4 días. Ujú. Cada 15 minutos íbamos haciendo las citas y fue muy desgastante, pero yo sabía que tenían que pasar muchos hasta que encontráramos a cada uno Ujú. para el personaje que ¿Y eso necesitábamos. ya el personaje tienen algo idealizado de cómo quieren o lo van viendo mientras va llegando las personas y eso y van viendo también la esencia que tiene cada actor? Tal cual. Yo tengo idealizado, yo cierro los ojos ahora y todavía veo a la película que habíamos escrito, con las caras que las había imaginado. Ujú. Pero obviamente que entiendo que eso es mi imaginación. Tal cual. Claro. Entonces después viendo de las oportunidades reales que te da cada actor, ver cuál es el que mejor entra. Y en este caso, cuando lo vi a Juan Cruz, sentí que tenía muchísimas chances, me encantó para el personaje. Igual quedó otro chico también para la final, por decirlo de alguna forma, y los volvimos a citar de nuevo a otro casting con pedidos más específicos y terminé decidiendo de que Juan Cruz era el más indicado. conveniente para la peli. Claro. Y Jonathan también, Sí. Coti, Sí, con todos. con todos fue así. Para algunos personajes yo ya tenía visto algunas personas, y igual los cité al casting y los probé. Tal cual. Como Alejandro Orlando, que hace el papá de Sol, Gustavo Almada, que hace Bertain, el representante, que es el actor de Casa Propia, de Caravana. De Caravana, tal En cual. realidad, él fue el único que no hizo casting. Ajá. Todos Es los otros tu hicieron. Actor fetiche. se Él, podría él, llegar a decir. me dijo que sí, entonces directamente ya fuimos a los ensayos. Al toque, sí, sí, sí. Bueno, la película, dijimos que la película surfea entre varios géneros. Uno como el policial, viste, el cine noir, se podría llegar a decir. ¿Qué películas dentro del género fueron las que te inspiraron o ayudaron a lo largo de la escritura o la dirección de la película? Mira, desde que la empezamos a escribir por aquel entonces,
me puse a ver sobre todo policiales, film noir de la década de los 50, del cine clásico americano, de Howard Hawks, con Humphrey Bogart en la mayoría. Me encantan ese género de películas. Después también alguien que admiro y que quiero muchísimo y me los vi creo que a todos, son los policiales de Jean-Pierre Melville, que era el que hacía cine negro en la época de la Nouvelle Vague, mientras Godard y Truffaut filmaban otro tipo de películas, él hacía policiales con su actor fetiche Alain Delon. Y seguramente de todos ellos alguna influencia hay, pero a la hora de escribir el guión creo que voy identificando de qué autores o de qué directores voy tomando cosas. Ajá, no, sí, tal no es cual. de ninguno, no es de uno solo, sino como que según la secuencia, según la escena, voy recordando, uy, qué buena peli aquella, cómo resolvió tales cosas, entonces de ahí Tal cual. copiar Sí. las puestas de escena, los movimientos o no, de los tipos de plano, de tipo de sonido. Lo asimilás y lo volcás. Y ¿no? siento, sí, en ese momento, cuando uno va pensando el guión técnico, no es que decir, bueno, ahora me voy a influenciar por Clint Eastwood, no, Ajá. sino que en base a lo que necesita la escena, uno empieza a pensar cómo resolverla y ahí te das cuenta, ah, mira, le estoy choreando a tal, le estoy choreando a tal otro. Está bien. La música es elemental en La Zurda, ¿no? Banda sonora, podemos escuchar a Monada. ¿Cuál es tu relación con la música? Mira, yo no soy un gran melómano, Ujú. pero escucho y si tengo algún ídolo musical es la Mona Sí. y escucho cuarteto desde el secundario, he escuchado cuarteto, también escucho otros tipos de música, pero Ujú. fui mucho a los bailes de la Mona, eso sí, años, antes de hacer de Caravana, Sí. por eso también fue el producto de Caravana, salió después de tanta experiencia vivida en los bailes. Y para esta peli necesitábamos una banda que tuviera muchos temas propios, no, la mayoría hacen covers, y un conocido que tenemos en común tenía el contacto de los chicos de Monada. Yo los conocía muy por arriba, había escuchado algunos de sus temas y bueno, ahí cuando me dijeron de ellos que tenían muchos temas propios me puse a escuchar, me encantaron, me junté con ellos y pegamos un hondón espectacular, así que bueno, usamos sus canciones y después hicieron la música incidental de la peli. Sí, tal cual. Bueno, ahí recuerdo una escena que es persecución. Se escucha la base de batería, ¿no? Del Sí. cuarteto. ¿Eso se te ocurre previo, durante el guión, durante el montaje, durante la filmación? ¿Cómo No. fue? Sabíamos que esa escena, o sea, generalmente yo no uso música, uso muy poca música Sí. en las pelis, pero en esta peli la pensamos siempre como una peli clásica, una película popular, una película para estreno, Ujú. que queríamos que tuviera música. Y si la música que íbamos a poner era una música consecuente a lo que sucedía en la acción. Tal cual. Entonces, si la acción era de una persecución, bueno, vamos a reforzar la persecución. Ujú. Y con los chicos de Monada, el criterio fue usar la orquestación del cuarteto, Ujú. los instrumentos que componen la banda de ellos. Que sea bien la noche tumbadora, cordobesa, el sí. güiro, el acordeón, el piano. Entonces, con esos instrumentos compusimos y la verdad es que eso lo compuso los chicos de Monada. Yo le dije, bueno, miren, ¿qué harían acá? Ujú. Y empezaron a probar y sí, por ahí, uy, eso está bueno, esto, y lo terminaron armando en conjunto, cual. pero básicamente libertad para ellos empezar a proponer. Muy parecido a lo del casting que hablamos de las actuaciones, todo el grupo conforma la película, todo pone su granito de arena y termina siendo lo que fue, ¿no? Claro, todos intervienen. Todos intervienen. Sí, tal cual. sí. Muchas veces cuando los técnicos hablan de que yo soy muy inclusivo, que les dejo al director de foto, al director de sonido, de arte, a los actores, que los dejo apropiarse mucho de la peli, habla bien de mí eso, pero también podría yo dar un argumento que no habla bien de mí, que es porque yo no sé iluminar una escena, yo no sé poner micrófono ni tomar sonido, actuando soy malísimo. Usted es actor también.
He actuado, pero Tal he cual. pasado por ahí, pero no me considero actor ni quiero volver a actuar. Pero tenés tus virtudes con respecto a la dirección que se nota en la película. Ahí Claro, pisa pero fuerte. es como que, bueno, pero yo no sé aprender una cámara. No sé iluminar, sí sé decirle, bueno, mira, el criterio de iluminación que queremos es por acá, Tal cual. tal cine negro, estas películas de referencia, pero entonces como que yo no sé editar, junto con el edito sentado al lado de la montajista. ¿Y cómo es eso de seleccionar escenas y dejar fuera algunas, recortar otras? Vos decís, esta escena va a estar copada y cuando la ves en pantalla decís, no, capaz si la suprimimos o si le agregamos esto. ¿Cómo es esa relación con el montaje? El proceso de montaje es bastante duro. Para mí siempre a todas las pelis las sufro mucho porque como esto que les decía de que la peli, según los actores y según cómo va creciendo, vamos incorporando escenas nuevas. Algunos personajes crecen, otros se mantienen donde están, otros se achican. Entonces después en el montaje hay que ver qué fue lo que resultó y empezar a armar una peli desde lo que se filmó. Tal Ya cual. olvidarse de la peli que uno tenía en la cabeza, decir, bueno, a ver, veamos qué tenemos. Ujú. Y eso es un proceso, es como armar el primer corte, el corte de guión, tranquilo, verlo, volver sobre él, editarlo de nuevo, hasta en un momento que decimos, bueno, ya es momento de empezar a involucrar miradas de afuera. Sí. Entonces invitamos siempre de a una o dos personas, nunca de más, porque si no uno se marea. Entonces ya vemos con dos amigos, la montajista, yo y dos amigos o uno, la peli. Entonces ya desde el solo hecho de verla con alguien que no tiene nada que ver, ya mi percepción cambia. Claro. Y después hablamos. Y esa persona, che, a mí esto no me resultó. Es durísimo, esas primeras devoluciones, me quiero morir esa noche, Sí. hasta que decantan y al otro día con la montajista decimos, a ver, bueno, vamos a probar por acá, por acá. Ajá. Y así el proceso, yo voy habré invitado a ponerle a 5 o 6 parejas Ujú. de gente conocida. Tratamos siempre de incluir varón y mujer, porque nos dan distintas perspectivas. Hasta que al último digo, siento que ya... Tal cual. Y tomarme un poco de tiempo entre los cortes. Ya Te con dejas los- leudar, ¿no? Claro. Te podría llegar a decir. Sí, Porque sí, después sí, tenés sí. otra mirada, ¿no? Por lo que te pasa en el día y demás, y eso puede interferir, ¿o no? Sí, claro. Es el proceso que uno hace, que en este caso que hago yo, que soy el director, con la peli. Entonces ir desprendiéndome, ir encontrándola, y no lo puedo hacer rápido ni a palos. Necesito Tal cual. 5 o 6 meses seguro y después al último las vueltas al montaje ya son cada vez más chicas, Sí. pero necesito ese tiempo, necesito tomarme una semana o 15 días, descanso, llamo a 2 amigos, la vemos y después con la montajista capaz que nos juntamos media jornada. Tal Sí, cual. es que Porque son satura, 3 toques. satura, sí, sí. No, y porque ya es como, También. mira, vamos a sacar esta escena y la que sacamos antes la vamos a agregar y la vamos a alargar. Claro. Y así es el El proceso que te gusta, tal cual. Una última pregunta, Cami, ¿te gustaría decir? No, deja terminar a vos. Te voy a decir yo la última pregunta. ¿Película favorita? La que más te conmovió últimamente. ¿Cuál es? ¡Apa! ¡Qué buena pregunta! Una peli que me haya conmovido. El western, ¿cómo se llama? Lo vi en el Cine Club musical dirigido y actuado por Viggo Mortensen. Ujú. No me acuerdo cómo se llama. Me encantó. La verdad Sí. que me conmovió. Salí del cine Conmovido. conmovido, feliz. Que es lo que me gusta que pasen con las pelis. Que te conmueven. Que mis pelis también produzcan lo mismo. Cuando la gente Tal sale cual. diciendo, wow, Tal cual. qué experiencia que viví, qué lindo. Te hace oh". reflexionar, tal cual. Que te haga- tu cine claro. hace reflexionar. Una caída de ficha en algo, ¿viste? Bueno, yo con esa peli salí contento. ¿Y algún género que te gustaría, de una película futura, que te gustaría dirigir? Me encantan los policiales negros, concretamente, y los westerns los amo también. Me parece muy difícil llegar a dirigir un Claro. western, pero no difícil, no imposible, No imposible. porque tal se cual. pueden adaptar los géneros. Caetano dirigió una peli con Netflix
para Ujú. Netflix, que no me acuerdo ahora cómo se llama. El que de Uruguay, ¿no? Que hizo en La Uruguay. uruguaya, que es un formato western Ajá. aplicado a un naranjita que cuida autos. Ajá, Claro. actúa el pollo de Ocupa, sí. Ay, Buena ¿cómo se peli. llama? Muy Tiene linda peli. estructura de Sí, western. bien, sí. bien de western, sí, sí, sí. Así que Ajá. no quiere decir Que no sí, se pueda que no hacer. se pueda. Muy bien. El fin del mundo, dice. Hasta el fin Hasta del el fin mundo. La de mundo. Viggo Mortensen. Bueno, a mí me encantó y hay varias más que he visto en el Cine Club. Anoche vi ¿Vitalina o Vidalita. Sí. Con la Mirta Legrand me Tal reí cual. mucho, me encantó. Es una película del año 49, proyectada en 16 milímetros. Fue Ujú. un placer total. Qué bueno. Bueno, señor Rosendo Ruiz, le agradecemos que haya venido, que se haya tomado el tiempo de venir. Prometo guardar esta charla en mi corazón. Y Gracias, espero que vuelva cuando usted guste. Lo vamos a seguir invitando siempre. Y nada, gracias. Y gracias a usted del otro lado que nos está escuchando. Esto fue Pizza, Birra y Entrevista.